Después de cantar frente a todo un salón de clases en la Biblioteca Central de Corea del Norte, era evidente que yo ya me sentía mucho más relajado en este viaje. Ya estaba empezando a perder el miedo con el que había entrado, y me dejaba llevar más por cada uno de los momentos que vivía durante los paseos. Para este momento, ya habíamos visitado la frontera con Corea del Sur, habíamos comido en algunos restaurantes y recorrimos algunos sitios emblemáticos de la ciudad de Pyongyang, pero aún nos faltaba conocer otros sitios importantes de la ciudad y, sobre todo, salir de nuestra burbuja del autobús por un momento y vivir la experiencia de conocer el transporte público como lo viven día con día los habitantes de este lugar. Estamos entrando a una estación de metro aquí en Pyongyang. Vamos a recorrer algunas estaciones, vamos a conocer cómo es el sistema del metro colectivo en la ciudad de Pyongyang, Corea del Norte. Al llegar a la estación, todos en el grupo teníamos que seguir y mantenernos cerca de nuestras guías coreanas, lógicamente para no perdernos. Pasamos la sección de torniquetes y al inicio de las escaleras eléctricas un mensaje grande con letras doradas que se traduce a algo así como "Larga vida al general Kim Jong-un". Abordamos las escaleras y comenzamos a bajar en lo que sería una de las escaleras eléctricas más largas en las que me he subido en mi vida, porque de hecho, uno de los datos interesantes sobre el sistema del metro en Pyongyang es que cuentan con la estación de metro más profunda del mundo, teniendo 109 metros de profundidad y una escalera que parece interminable. Aunque para serles muy honesto, ya no estoy seguro si realmente sea la estación del metro más profunda del mundo, ya que ese mismo título también se lo ha adjudicado la estación del metro Arsenalna en Kiev, la capital de Ucrania, con una profundidad de 105 metros, es decir, 4 metros menos que la de Corea del Norte. Pero en mi opinión, y habiendo estado ya en ambas estaciones, yo sentí que la estación de Ucrania era mucho más profunda, ya que las escaleras eléctricas iban más rápido y me tomó 5 minutos llegar desde el inicio hasta la base de la escalera, mientras que en esta estación de Corea del Norte el tiempo de recorrido fue de solo 3 minutos y medio. Y tal vez esta confusión se deba a que, según mi investigación, la profundidad de 109 metros en el metro de Pyongyang se refiere a una sección en las vías y no a una estación, pero aún así no deja de ser impresionante y, por si ya lo estabas imaginando, efectivamente, una de las razones por las cuales se construyen estas estaciones a una profundidad tan impresionante es porque en caso de una guerra, estas pueden ser utilizadas como un refugio antibombas. Ya en las profundidades de la Tierra, llegamos hasta la zona de los andenes y la reacción de cada uno de nosotros fue una mezcla entre impresión y admiración de la belleza. Todo se veía muy artístico y con un toque retro que nos garantizaba que para este paseo no estaríamos viajando por metro solo entre estaciones, sino también a otra época, ya que todo lo que veíamos a nuestro alrededor te remontaba a finales de los años 60 cuando todo esto fue construido. Grandes y elegantes candelabros en el techo complementaban la iluminación de la estación. Los vagones con un diseño rojo y verde fueron traídos de Alemania entre los años 60 y principios de los 80. Y como dato curioso, estos mismos vagones que ustedes ven en mi video son los que transportaban a los pasajeros en Berlín durante la época de la Guerra Fría, cuando la ciudad estaba dividida entre Berlín del Este y Berlín del Oeste. Al centro de la estación, sobre el andén, me llamaron la atención unos estantes que contaban con 3 vitrinas de doble vista cada uno, y dentro de ellas, los periódicos del día al alcance de todos los ciudadanos para que se mantengan muy bien informados. Lo curioso es que al pedirle a mi guía coreana que me tradujera algunas de las noticias, resultó que todas hablaban sobre los logros del presidente o la grandeza del pueblo norcoreano, pero no había una sola noticia que hablara sobre algo que sucediera afuera de Corea del Norte. Al fondo y a los costados de la estación podíamos apreciar unos murales hechos de mosaico que refuerzan las imágenes de la ideología Juche en la gente de Corea del Norte. Científicos, ingenieros, trabajadores, maestras y casi cualquier otro tipo de oficio y profesión lucen felices, motivados y en una de las escenas acompañando al gran líder Kim Il-sung. Ok, en este momento nos vamos a subir en la estación del metro. Este es Pantitlán, creo. Desde que entras al vagón te reciben con música. Quiero pensar que es música militar. Y miren, si nos acercamos a la parte de atrás del vagón, vamos a encontrar las fotos del presidente Kim Il-sung y el general Kim Jong-il.
Al investigar sobre la música que escuchamos en los altoparlantes de las estaciones y los vagones, me enteré que aquellas bonitas melodías son himnos revolucionarios de Corea del Norte que los habitantes del país escuchan a diario, no solo en el metro, sino también al amanecer cada mañana a las 6 en punto a través de los altoparlantes que hay por toda la ciudad. ¿Cómo estás? Bien. Después de unos minutos llegamos a nuestra segunda estación. Aquí nuestras guías nos invitaron a bajarnos del vagón para conocer y admirar la belleza de esta otra estación. Nuevamente la arquitectura y los murales decoraban la ocasión, y al igual que en la estación anterior, las vitrinas con interesantes periódicos informando a los ciudadanos todo lo que necesitan saber sobre el líder y los logros de su régimen para que puedan seguir con éxito sus vidas. Entre los murales de esta segunda estación podíamos admirar un retrato de la ciudad de Pyongyang, incluyendo la casa de estudios de la gente que les mostré en el episodio anterior, y al fondo de la estación una imagen del líder supremo Kim Jong-il, hijo y sucesor al poder de Kim Il-sung, sobre una de las montañas al norte de Corea. Después de unos minutos, nuestras guías nos invitaron a continuar con el recorrido y abordamos el siguiente metro hacia la siguiente estación. Nuevamente, los himnos revolucionarios por las bocinas del vagón, las fotografías de Kim Il-sung y Kim Jong-il en los extremos de cada uno de los vagones, y en esta ocasión, mucho más gente que la vez anterior, lo cual me dio la oportunidad perfecta para socializar con los locales por primera vez en todo el tiempo que llevábamos de este viaje. Amigos, estamos viajando en el metro de Corea del Norte, algo que raramente puedes hacer, o sea, experimentar esto de pues estar entre los locales. Estoy aquí con mi amiga, no sé cómo se llama, no le he preguntado, no sé cómo hacerlo, pero me cayó bien. Kobiena de Chicken. Yo me llamo Alex, ella creo que se llama Kobiena de Chicken. Ay, qué padre es hacer amigos en el metro, está muy bonito. Me gustó esta experiencia, vamos ahora a conocer otra estación. Esta se ve que es más moderna, se ve con paredes un poquito más modernas. Listo, ya llegamos a la siguiente estación. En esta estación que ya se ve más modernizada, tienen una iluminación mucho más de alta tecnología. Y al fondo tenemos una figura de, creo, no estoy muy seguro, es que es Kim Il-sung y Kim Jong-un, que es el nieto de Kim Il-sung. Son muy similares, de hecho ves fotos de joven de Kim Il-sung y se ve muy similar a cómo se ve Kim Jong-un. No sé si él es Kim Jong-un o Kim Il-sung, creo que es Kim Il-sung, pero podría ser Kim Jong-un. Y esta confusión entre Kim Il-sung y su nieto Kim Jong-un es más común de lo que te imaginas, y no solo por el nombre, sino por la imagen que Kim Jong-un, actual presidente de Corea del Norte, ha proyectado desde que tomó el poder, y que hasta cierto punto podría parecer que se ha esforzado por imitar la imagen y personalidad de su abuelo. Pero eso es algo que ya te explicaré con más detalle durante nuestro próximo episodio, cuando visitemos el palacio en donde se exhibe adentro de un sarcófago de cristal el cuerpo embalsamado de Kim Il-sung. Después de tomar algunas fotografías de la estatua de Kim Il-sung en esta que sería nuestra última estación del metro, seguimos a nuestras guías hacia la salida, y en el camino yo trataba de capturar algunas imágenes de las cosas que vendían en los puestos de la estación. Había peluches, juguetes, accesorios de belleza, y enfrente de esta tienda una librería con diferentes títulos que me daba curiosidad averiguar para entender mejor qué clase de libros pueden adquirir los ciudadanos de Corea del Norte. Pero nuevamente, y al igual que en todas las actividades del viaje, no había tiempo para detenernos y nuestras guías insistían en continuar a nuestro siguiente paseo. Subimos las escaleras eléctricas y al igual que en la entrada, el recorrido duraba más de 3 minutos, pero afortunadamente el gobierno de Corea del Norte es tan considerado con sus habitantes que para que no se aburran durante el camino, los usuarios del metro pueden disfrutar de la programación en esta serie de pantallas con propaganda y noticias sobre el líder. Al salir de la estación, me encontré con el Arco del Triunfo que ya les había mostrado unas horas antes desde el autobús, pero en esta ocasión, yo quería aprovechar que ya no estábamos en movimiento y así poder grabar unas tomas bonitas para el video, pero lamentablemente, una vez más me apresuraron a subirme al autobús y esto fue lo único que alcancé a grabar. Ya en el autobús, nuestra guía nos explicó que ahora viajaríamos desde la ciudad de Pyongyang hacia el norte del país para visitar un lugar que prometía ser muy interesante. Y mientras salíamos de la ciudad, pasábamos por uno de los miles de murales con imágenes de los líderes que hay por todo el país.
En este, la imagen de Kim Il-sung mostrándole algo a su hijo Kim Jong-il, ambos muy contentos, muy carismáticos y parados sobre el monte Paektu, un lugar sagrado para todos los coreanos porque según cuenta la gente de Corea del Norte, justo en la cima de ese volcán nació el líder supremo Kim Jong-il de una manera casi mágica y celestial. Con respecto a la señora que estaba limpiando, uno de mis compañeros del grupo le preguntó a la guía si eran empleados del gobierno y ella nos explicó que toda la gente que vemos limpiando las estatuas, murales o monumentos de los líderes lo hacen voluntariamente porque para toda la gente de Corea del Norte es un honor realizar este tipo de labores para los líderes. Salimos de la ciudad y nuevamente estábamos viajando por carretera. El tiempo estimado de viaje sería de 3 horas y cuando íbamos a la mitad del camino hicimos una parada técnica en una estación de descanso exclusiva para turistas y muy similar a la que habíamos visitado unos días antes de camino a la frontera sur. Ok, llevamos 1 hora y media de recorrido, vamos ahorita a una montaña en donde hay algo que nos van a mostrar muy importante, pero ahorita estamos haciendo una parada en este lugar que es donde hay baños, hay una tiendita por acá, vamos a entrar a explorar. Este sería como lo equivalente a una de esas paradas en gasolineras que haces cuando estás viajando en otro país, solo que esta está diseñada específicamente para turistas. Aquí no van a encontrar gente local más que la gente que trabaja aquí. Hola. Entre mis compañeros del grupo, yo fui el primero en entrar a la estación. Al cruzar la puerta y saludar a las empleadas de la tienda, me puse a analizar cada una de las cosas que vendían, y considerando que a esta tienda prácticamente solo vienen los turistas, había algunas cosas que tenían mucho sentido como chocolates o cigarros, pero algunas otras pues no tanto, como por ejemplo, ¿quién se hubiera imaginado que durante mi viaje a Corea del Norte yo podría comprar una Minnie Mouse de peluche? Sobre todo teniendo en cuenta que Disney es una de las marcas más capitalistas y emblemáticas de Estados Unidos. Y aún más irónico, sabiendo que hace unos años el tío de Kim Jong-un fue asesinado poco después de que se descubriera que había visitado el parque de Disneyland en Hong Kong, a escondidas y con un pasaporte falso. Pero bueno, de cualquier manera no pensaba comprar una Minnie Mouse de peluche, y mucho menos cargarla por todo Corea del Norte durante el resto de mi viaje. Así que mejor ya ni pregunté cuánto costaba. Venden cosas muy interesantes, productos coreanos. Tenemos cereal. Hay figuritas de cerámica, plumas, chocolates, encendedores, cigarros, mentas, licor, Está desierto este lugar. Ok, estamos en esta parada para los baños. Viene otro autobús, acaba de llegar otro autobús también con turistas. Y como les decía, este lugar parece prácticamente hecho exclusivamente para los turistas. No ves como gente local aquí parando a los baños o a las tiendas. Tenemos un espacio aquí como para las banquitas, tenemos la zona de baños, tenemos una tienda que está algo extraña. Tenía productos que se me hace raro que pues algún turista quiera comprar, como por ejemplo un pato, como un pato sellado al vacío. Entonces pues bueno, vamos a estar aquí unos 10-15 minutos y continuamos nuestro camino. Al subir al autobús continuamos nuestro camino hacia ese lugar interesante que nuestras guías nos querían mostrar. Durante la siguiente hora y media, yo estaba admirando el paisaje de la parte norte de Corea y trataba de grabar para ustedes todo lo que veía, pero resultaba muy difícil lograr una toma estable, ya que la carretera, aunque parecía estar en buen estado, se encontraba muy deteriorada y el autobús se sacudía sin parar durante todo el trayecto. Entre los paisajes bonitos del camino, pude ver un río y una presa. Mi guía me explicaba que esa era una de las 2 fuentes de energía que utilizaban en Corea del Norte, junto con la extracción y quema de carbón. También pasamos por un pueblo bonito que se alcanzaba a ver a la distancia, y cuando menos lo esperaba, ya estábamos llegando a ese lugar tan interesante del que nos habían hablado.
Bajamos del autobús y caminamos por una calle rodeada de árboles que nos llevaba hasta la entrada de un edificio estilo pagoda de unos 4 pisos de altura. Al llegar a la puerta, nuestras guías nos presentaron a otra guía que nos daría el recorrido por este edificio y de manera muy amena comenzó a platicarnos sobre la importancia de este lugar. Nos dijo que la puerta era una entrada prácticamente sagrada y solo la podía tocar directamente con la mano el mismísimo general Kim Jong-un. Pero para el resto de nosotros era necesario utilizar un guante para no tocar con nuestras manos la manija de oro. Todo parecía ir de maravilla. Yo estaba emocionado por las cosas tan increíbles que seguramente iba a grabar para ustedes. Y de pronto recordé que estaba en Corea del Norte y una de las reglas más comunes en este país desde que entré es: está prohibido grabar. Al entrar al edificio, creo que por error no apagué bien mi cámara y probablemente logré capturar aunque sea unos cuantos segundos de la entrada con pisos y paredes de mármol. Pero no. Definitivamente no había manera de grabar, ya que por todos los pasillos había cámaras y soldados vigilando, además de que poco después de la entrada nos hicieron vaciar nuestros bolsillos y dejar todas nuestras pertenencias, incluyendo carteras, en una oficina de guardarropa. Después tuvimos que pasar cada uno por un detector de metales, y cuando por fin se habían asegurado de que ya no traíamos ni una sola pertenencia con nosotros, pudimos continuar con todo el recorrido por el resto del edificio. Desafortunadamente no tenía mis cámaras para mostrarles el interior del edificio, pero afortunadamente contaba con mi capacidad de observación y memoria, y en cuanto terminamos el recorrido de 3 horas y me regresaron mis cámaras, aproveché el tiempo libre que tuvimos en esta terraza para contarles a detalle cada una de las cosas increíbles que habíamos presenciado. Oh, amigos, no se imaginan lo que acabo de ver, no se imaginan lo que acabo de vivir, y la verdad es que me da muchísima tristeza que no me dejaron meter la cámara. Al entrar te quitan todas las cámaras, todos los celulares, todo lo que traigas, no puedes entrar. Entonces prácticamente solamente queda mi recuerdo de lo que vi con mis ojos, y créanme que hice mi mayor esfuerzo por recordar cada uno de los datos, cada una de las cosas que yo veía para poder compartírselos, y tal vez ustedes se puedan hacer como una imagen en su mente de lo que yo vi, porque créanme que está impresionante. Ok, estamos en este lugar que se llama Mount Myohyang. Pues es como la montaña Mount Myohyang, y aquí este edificio en donde estamos se llama el International Friendship Exhibition House. De lo que trata este lugar es que todos los regalos que les han dado a los líderes de Norcorea a lo largo de los años, desde hace muchísimos años, aquí los tienen guardados. Digamos que este es pues como un museo de todos los regalos que otros países les han dado a los líderes coreanos: Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un. De entrada pues me dijeron que apagara la cámara, entonces no pude grabar hasta más que nada la entrada, pero una vez que entras está impresionante. Lo que ustedes vieron por fuera, que es este tipo, pues este edificio que es como una especie de pagoda, yo me imaginaba que era lo único a lo que íbamos a entrar, pues que era el único edificio. Pero entras, ves como unos candelabros, los pisos, las paredes de mármol, cosas súper lujosas que yo decía, wow, esto es como un palacio. Después entras a otra sala en donde tienen pues los regalos, y tienen un mapa gigante con el mapa del mundo y foquitos rojos en cada uno de los países que le ha regalado cosas a Corea del Norte. Ustedes pensarán, bueno, Corea del Norte pues es un país muy aislado, que todo el mundo, nadie le habla, es como el enemigo de todos, y así lo vemos en muchos países del mundo, pero en realidad 188 países del mundo le han regalado cosas de amistad a Corea del Norte, y bueno, entre todos los regalos son como 116,000 regalos. Ahora, en esta primer sala, que yo me imaginaba que pues ahí es donde íbamos a ver todos los regalos, yo dije, pues aquí no hay 116,000 cosas, pero ya después fuimos entrando como a otras salas, y ya fue cuando dije, wow, esto está impresionante. Ahí les va. En la primera sala vimos cosas como una espada que le regaló Gaddafi a Kim Il-sung. ¿Qué más tenían? Es que había cosas bien raras, como un cocodrilo disecado, pero el cocodrilo estaba como parado, como si fuera un mesero. Había muchos animales disecados, muchos osos disecados que le regaló Rusia. Y después salimos de esa sala y entramos a otra sala donde había unos vehículos, un carro blindado, pues como de los años 50, y fue precisamente un regalo que Joseph Stalin le regaló a Kim Il-sung allá en 1950, cuando se desató la guerra de Corea. Se lo regaló pues para que él pudiera andar seguro por aquí, ¿no? Salimos de esa sala y después vimos como una especie de sala circular con unas escaleras de mármol también muy grandes, muy impresionantes, y en la parte de abajo una réplica del Templo del Cielo de China, que China le regaló. Pesa 6 toneladas y está hecha de oro. Impresionante, también está gigante. Después de eso bajamos unas escaleras eléctricas, y si se fijan, este edificio está rodeado por las montañas. Entonces al principio cuando entramos yo dije,
dije, pues vamos a entrar a este edificio y ya, es lo que te imaginas. Pero no contaba con que íbamos a bajar unas escaleras eléctricas y nos metimos a la montaña. Esto es como un búnker gigante. Bajamos las escaleras y era un pasillo enorme. Pregunté, el pasillo mide más de 1 kilómetro y tiene diferentes como salidas a otros pasillos. Y en total son más de 70,000 metros cuadrados de exposición de regalos que le han dado en otros países del mundo. Son en total 48 salas en este edificio nada más. Y entre las cosas más raras que vi o más impresionantes, por ejemplo, había un vagón de tren, o sea, un vagón de tren ahí adentro, que había dos de hecho, uno que se lo regaló Mao Zedong de China y otro que le regaló Joseph Stalin. Había un avión enorme allá adentro de la montaña, que ese se lo regaló la Unión Soviética a Kim Il-sung. Entonces, cosas muy impresionantes. La verdad, yo estaba muriéndome de tristeza de que no pude grabarlo para ustedes, pero dije, voy a tratar de acordarme de todos los datos para podérselos compartir y que se hagan una idea de lo impresionante que está. Si llegan a tener la oportunidad, vengan a Corea del Norte, en verdad. Ya con esto yo estoy así de wow, esto está como más impresionante de lo que he hecho en algún otro viaje. O sea, como que nunca me había metido a un lugar así de enorme, de majestuoso. Tienen, por ejemplo, también cuando murió Kim Il-sung en 1994, China le regaló a Corea del Norte 3 estatuas de cera. Una de Kim Il-sung, una de Kim Jong-il y una de la mamá de Kim Jong-il. Están súper reales, está impresionante. Entonces, pues bueno, esta es una de las cosas más impresionantes que me ha tocado ver en mi vida. Me siento triste de no haberla podido grabar para ustedes, de todo el lujo, de toda la cosa excéntrica, exótica que vimos abajo. Si llegan a tener la oportunidad de venir a Corea del Norte, tienen que hacer esto, les va a encantar. Por cierto, se me olvidó mencionarles, probablemente se están preguntando, bueno, ¿y México qué regaló? Pues yo tenía la misma pregunta y conforme íbamos avanzando en el recorrido, yo iba diciendo de broma como, de seguro México regaló sombreros. Efectivamente, cuando llegamos a la zona donde estaba México, había un sombrero de charro, también había como muchos calendarios aztecas, había cosas pues así como muy típicas de México, ¿no? Calendarios aztecas sobre todo. Esa casa que vemos allá al fondo es la de donde tienen todos los regalos que le han hecho a Kim Jong-il, el papá de Kim Jong-un, actual líder de Corea del Norte. Acá están los de Kim Il-sung y Kim Jong-un. Entonces, pues bueno, este lugar está enorme y como les digo, te metes a la montaña, bajas unas escaleras y es como, neta, o sea, yo lo único que me viene a la mente en cuanto a los pasillos y de cómo me sentía es, van a tomar una foto grupal. Lo único que me viene a la mente es como la película de... Bueno, luego les platico, bye. Shut down. Para este momento del paseo, una vez más yo me había relajado de más y me dejé llevar por la alegría del momento en el que nos tomábamos la foto. Vi que se aproximaba un grupo de militares marchando y los quise grabar para ustedes, pero inmediatamente me recordaron que aquello era algo prohibido y tuve que voltear de inmediato la cámara. Amigos, aquí al ladito de la sala de exhibición de los regalos que le han dado a Corea del Norte está un templo budista, el único templo budista en Corea del Norte, y este data del siglo XI. Ahora, aquí en Corea del Norte no hay mucho tema de religión, la gente no cree como en religiones y eso, pero hay cerca de 10,000 budistas, son poquitos para la cantidad de gente que hay en Corea del Norte. Vamos a conocerlo en este momento. El templo se llama Poyong. El templo budista Poyong-sa es uno de los sitios históricos más antiguos de todo Corea. Fue construido hace casi 1000 años, a principios del siglo XI, cuando en esta parte del mundo gobernaba la dinastía Goryeo. Y a lo largo de la historia, este sitio fue el escenario de los conflictos bélicos que la gente de Corea tuvo que soportar. Primero contra los japoneses que vinieron a adueñarse de estas tierras. Y en 1951, durante la Guerra de Corea, Estados Unidos bombardeó y destruyó más de la mitad de los edificios de este templo, incluyendo el salón de rezos principal. Ok amigos, estamos a punto de entrar al templo principal, bueno, al edificio principal de aquí del templo budista. Tenemos que quitarnos los zapatos para entrar y como dato curioso, este edificio y el que está al inicio fueron destruidos por completo durante la guerra de Corea. Entonces ya después fueron reconstruidos, pero ahorita vamos a entrar para ver cómo es por dentro.
Amigos, pues ya nos estuvo explicando un poquito aquí del templo. Algo bonito, algo que me llamó la atención. Si ambas Coreas se llegan a reunificar, que es el sueño de todos los monjes, les encantaría hacer como una gran fiesta entre los budistas de Corea del Sur y los budistas de Corea del Norte aquí en este lugar. Y nos pidió que pues si nosotros de alguna manera podemos ayudar a que eso sea posible, a hacer que Corea se reunifique, pues que estaría muy agradecido. Algo muy bonito que nos platicó y pues digo, no hay mucho tal vez que yo pueda hacer por mi parte, más que contarles las historias que conozco aquí de Corea del Norte, pero pues hay que hacer de este un mundo mejor, tratando de no estar peleando por todo. Ese es mi mensaje. Después de conocer el templo budista Poyonsa, nos regresamos al autobús para trasladarnos a un resort de lujo que se encuentra a solo unos minutos del templo. Y aunque solo estaríamos ahí durante un par de horas para comer en el restaurante del hotel y no para hospedarnos, a mí me emocionaba la idea de conocer por dentro aquel impresionante hotel que ya había visto anunciado en varios puntos de la ciudad de Pyongyang como un resort vacacional de lujo. Estamos afuera de Hyeangsang Hotel, un pues resort muy grande que se me hace raro, está vacío como muchos de los otros lugares que son turísticos aquí en Corea del Norte, y nada más venimos a comer en el restaurante. Se ve muy grande, pero se ve completamente desértico. Construido en 1986, el Hotel Hyeangsang es conocido como el mejor hotel en todo Corea del Norte, con una categoría de 5 estrellas, pero 6 estrellas internamente en el país, y gracias a la remodelación que le hicieron en el año 2010, actualmente podemos ver un hotel con arquitectura estalinista, pero con ciertos toques de modernidad en la decoración y amenidades del hotel, que incluyen alberca, spa, mesas de billar, salón de baile, karaoke y muchas otras cosas que, aunque sonaban muy divertidas, desafortunadamente nosotros solo estaríamos aquí para comer en el restaurante, pero aún así, era interesante conocer este lugar. Para llegar al restaurante, nuestras guías nos dieron algunas indicaciones y pidieron que nos adelantáramos. Tomamos el elevador, subimos al segundo piso y al salir del elevador teníamos que girar a la derecha. Después caminar por un pasillo que rodea toda la parte del lobby, pero por arriba, y ahí nos recibirían unas señoras vestidas de azul para darnos la bienvenida al restaurante. Amigos, esto está rarísimo. El hotel está enorme, pero está completamente vacío. Se siente algo bizarro, como la película de The Shining, el hotel. Pues bueno, algo así. Somos los únicos, nada más los que venimos en el grupo de este tour. Y prácticamente se siente como si el hotel no estuviera funcionando nada más que el restaurante. Vamos ahorita a encontrar nuestro lugar, comeremos y después de aquí nos vamos a Pyongyang. Nos sentamos a comer divididos en varias mesas y, al igual que en todos los restaurantes anteriores en los que habíamos comido desde que llegamos a Corea del Norte, no había un menú del que pudiéramos elegir lo que quisiéramos. Simplemente los platos comenzaron a llegar uno por uno, con alimentos como lechuga, albóndigas de lo que yo creo que era cerdo, arroz, pan y, por supuesto, cerveza. Al terminar de comer tuvimos la oportunidad de permanecer un rato en el lobby mientras esperábamos a nuestras guías, y yo me tomé ese momento para grabarles algunas imágenes de la belleza de este lugar, que por supuesto, al igual que en nuestro hotel en Pyongyang y como en todos los demás edificios que habíamos visitado, aquí también tenían una pared dedicada a las fotografías de grandes construcciones y monumentos del país, así como una sección de fotos en la pared con el líder visitando y supervisando la construcción y remodelación de este edificio. Después de algunos minutos esperando en el lobby, nuestra guía finalmente apareció y nos dio la indicación de subir nuevamente al autobús, porque aún teníamos un largo camino de 3 horas para llegar a la ciudad de Pyongyang y debíamos apurarnos porque esa misma noche nuestras guías tenían planeado llevarnos a un espectáculo musical de niños prodigio, y definitivamente eso era algo que no me quería perder. En el camino de regreso, una vez más los paisajes de la presa, el pueblo bonito a la distancia y muchísimas personas transportándose en bicicleta por el campo y en ocasiones por lugares en donde no parecía haber ningún pueblo o ciudad a decenas de kilómetros de ahí. Pero poco a poco estas personas en bicicleta se iban multiplicando y así te dabas cuenta de que ya estábamos entrando a la gran ciudad de Pyongyang. En esta ocasión por una ruta que no nos había tocado conocer, pero sin duda valía la pena disfrutar, ya que si hay algo que tienen en Pyongyang es una extensa creatividad para diseñar sus edificios y crear figuras interesantes con cada uno de ellos, como en el caso de este planetario en el Museo de las Tres Revoluciones, o este otro que es una arena de patinaje sobre hielo con capacidad para 6,000 espectadores.
Pero sin duda, uno de los momentos más importantes fue cuando salimos del túnel que atraviesa un cerro y de pronto me encontré con un inmenso estadio llamado Rungardo 1 de Mayo, y como dato curioso, este estadio con una capacidad de 114,000 espectadores ostenta el título del estadio más grande en todo el mundo. Y sí, lo encuentras aquí en la ciudad de Pyongyang. El sol ya se estaba ocultando y después de 3 horas en el autobús llegábamos al recinto en donde veríamos el espectáculo estelar de esta noche. Lo que estábamos a punto de ver era algo que a mí me causaba mucha curiosidad y tenía el presentimiento de que no me iba a defraudar. Ok amigos, en este momento estamos entrando a un recinto enorme en donde vamos a ver un recital de niños de Norcorea. Wow. Esto está impresionante. Ahora estamos en un museo de guerra que fue hecho por el generalísimo Kim Jong-un. Ningún viaje a Corea es un viaje a Corea si no comemos barbacoa coreana. Amigos, estamos a punto de entrar a un supermercado de aquí de Norcorea. Wow, no me imaginé que fuera a haber Nesquik de todo tipo de... Creo que me estoy metiendo en problemas porque ya me vieron grabando y llegaron a donde yo estaba. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal para que no te pierdas los próximos episodios y me ayudarías muchísimo si logramos que este video se convierta en tendencia y así más gente lo pueda conocer. Para eso, te invito a darle like, comentarlo y sobre todo, compartir el link de este video en Twitter y todas tus redes sociales utilizando #Corea del Norte.